Bienvenidos a un viaje a través de una de las entidades más diversas y vibrantes de México, Veracruz. Desde las cumbres nevadas del pico de Orizaba hasta las cálidas costas del Golfo, la geografía de este estado es solo el primer indicio de sus profundos contrastes. En este video exploraremos cómo sus valles, llanuras y ríos han sido el escenario de revoluciones y de la formación de una identidad única en el mundo. Descubriremos cómo las migraciones y la industrialización transformaron su paisaje para siempre. Si alguna vez te has preguntado cómo la historia y el mestizaje han forjado el carácter de una tierra tan rica, te invito a acompañarme en este recorrido. El estado de Veracruz es un territorio de contrastes. Con casi 72.000 kilómetros cuadrados, su geografía es tan diversa como su historia. En Veracruz conviven paisajes que van desde las nieves eternas del Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, hasta las cálidas llanuras costeras del Golfo. La historia del estado ha estado ligada a las regiones del centro del país a través de rutas que conectan el Golfo de México con la capital. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido una nueva orientación hacia un eje norte-sur, un cambio que busca superar la histórica falta de comunicación que fragmentó al Estado por mucho tiempo. Veracruz está dividido por el eje volcánico transversal, una imponente cordillera que separa el norte del sur. Hacia el sur encontramos el macizo volcánico de los Tuxtlas y el Istmo Veracruzano, una región de tierras bajas que alberga la industria petroquímica y la ganadería. Con su extenso litoral, el estado también posee complejos lagunares únicos, como el de Alvarado y el de Tamiagua. Para entender su diversidad, podemos dividir a Veracruz en grandes regiones. El Veracruz central es considerado el núcleo duro del estado, con un fuerte protagonismo histórico y densamente poblado. Aquí se encuentran la capital, Xalapa, el puerto principal, Veracruz, y la conurbación de Orizaba, Córdoba, que son los centros neurálgicos de la vida administrativa, industrial y cultural. Las regiones del sur se distinguen por su antigua historia y por ser la cuna de la cultura jarocha. El Bajo Papaloapan se ha moldeado por ciclos económicos como el ganado y la caña de azúcar, con centros como el pintoresco Tlacotalpan, declarado Patrimonio de la Humanidad. El istmo veracruzano se integró tardíamente al desarrollo del país, pero a principios del siglo XX fue transformado por la industria del petróleo. En el norte, la región de Misantlán Martínez de la Torre es la tierra de los totonacas y de la vainilla, un producto emblemático. Las huastecas veracruzanas abarcan un vasto territorio con una importante presencia indígena. La producción petrolera en la llamada Faja de Oro transformó el paisaje, pero con la crisis del sector, la ganadería tomó mayor auge. Durante mucho tiempo se creyó que la cultura maya era la más antigua de Mesoamérica, pero los hallazgos en el sur de Veracruz a principios del siglo XX revelaron una verdad sorprendente. Descubrimientos como los de Tres Zapotes y San Lorenzo mostraron que los olmecas fueron los constructores de las primeras grandes ciudades del continente. El surgimiento de esta civilización estuvo íntimamente ligado al desarrollo de la agricultura, especialmente al cultivo del maíz, que permitió la formación de un estado centralizado. San Lorenzo se convirtió en el primer centro urbano con una sociedad estratificada y un gobierno dinástico. Esto se evidencia en las 10 cabezas colosales que retrataban a sus líderes supremos. Más tarde, la venta se convirtió en su capital, representando el apogeo olmeca y la planificación a gran escala de su reino. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron en el actual territorio mexicano una de las civilizaciones más avanzadas del mundo, Mesoamérica. Al arribar a las costas de Veracruz, quedaron asombrados por la diversidad de ecosistemas y los miles de sitios arqueológicos que evidenciaban una larga historia humana. Aunque Veracruz se asocia a menudo con los olmecas, totonacos y huastecos, el panorama era mucho más complejo y multiétnico. La cultura totonaca, por ejemplo, con importantes ciudades como Zempoala,
vivía bajo el dominio del Imperio Mexica. Su descontento fue clave para que Hernán Cortés lograra una alianza contra los mexicas, marcando el inicio de la conquista. Con la caída del imperio se estableció la encomienda, que sometió a la población indígena, provocando un catastrófico declive demográfico a causa de las enfermedades y la explotación. La recuperación fue lenta y difícil. Sin embargo, el desarrollo colonial dio lugar a un nuevo orden urbano y social. El puerto de Veracruz se convirtió en el punto de enlace con Europa. Xalapa, Orizaba y Córdoba crecieron por su importancia comercial e industrial. Precisamente en Córdoba, la industria azucarera, basada en la esclavitud africana, dio paso a un intenso mestizaje con españoles e indígenas. A diferencia de otras regiones, las barreras raciales se diluyeron, resultando en una sociedad multiétnica y diversa. La riqueza cultural de Veracruz es el resultado de la fusión de estas múltiples raíces que se mantienen hasta el día de hoy. Ahora hablemos de la invención de Veracruz. A partir de 1759, las reformas borbónicas, influenciadas por la Ilustración europea, buscaban modernizar las provincias americanas para mejorar el rendimiento fiscal y promover el talento individual sobre los privilegios de la nobleza. En el territorio que hoy conocemos como Veracruz, estas reformas se implementaron a través de estudios y mapeos, la modernización del puerto de Veracruz y la construcción de la fortaleza de San Carlos en Perote. También se estableció el monopolio del tabaco en la región de Orizaba, una decisión que impulsó la economía local, pero generó tensiones en otras zonas. Sin embargo, Veracruz era un mosaico de culturas y geografías, lo que dificultaba la comunicación y la integración regional. La población escasa y dispersa complicaba la relación de las autoridades con los súbditos. A pesar de estos desafíos, el periodo borbónico fue crucial para la creación de la Intendencia de Veracruz en 1789, que más tarde se convertiría en el Estado en 1825. El puerto de Veracruz se convirtió en la capital y el territorio se dividió en 12 partidos, aunque la autoridad seguía dispersa y generaba contradicciones. Aunque las reformas impulsaron la economía, especialmente en la producción de tabaco y vainilla, también aumentaron el descontento social. Los abusos de los funcionarios y el incremento del tributo indígena provocaron un creciente número de levantamientos en pueblos como Papantlá y Acayucán. La debilidad del sistema virreinal se hizo evidente con la propagación de la insurrección de 1810. La guerra civil fue un movimiento multiétnico que se extendió por casi todas las zonas rurales de Veracruz en 1812. A pesar de las ideologías monárquicas iniciales, el radicalismo del movimiento creció, impulsado por la desaparición del aparato estatal en gran parte del país. La Constitución de Cádiz de 1812 debilitó aún más el poder virreinal y fortaleció los autogobiernos locales. Por primera vez se otorgó igualdad social a los hombres libres, se democratizaron los cargos públicos y se simplificó la administración local. Las élites regionales aprovecharon la guerra y la constitución para tomar el control de sus territorios. Para los insurgentes, el control de los puertos era vital para obtener armas. Aunque no lograron tomar los más grandes, utilizaron puertos menores para abastecerse. La guerra de guerrillas, sin embargo, dispersó la autoridad y dificultó la creación de un gobierno unificado. A pesar de ello, la ideología insurgente evolucionó de un monarquismo ingenuo a un modelo más moderno y liberal, influenciado por las ideas de Morelos en sus sentimientos de la nación. La pacificación del territorio se logró finalmente en 1820 con el restablecimiento de la Constitución. La guerra de independencia no terminó en Veracruz con los tratados de Córdoba de 1821. De hecho, continuó hasta 1825, cuando las fuerzas españolas fueron finalmente expulsadas del castillo de San Juan de Ulúa. Durante este periodo, la provincia se convirtió en un foco de conflictos e intereses locales, nacionales e incluso internacionales. La ciudad de Veracruz, aunque ya libre, se vio enfrascada en una tensa relación con el fuerte de Ulúa, que seguía en manos españolas. La crisis política se agudizó y el pronunciamiento militar de Santa Anna en el 22 fue una muestra de estos problemas. El conflicto culminó con el bombardeo de la ciudad en el 23 por parte del gobernador español. Esto obligó al gobierno mexicano a cerrar el puerto de Veracruz y mover el comercio a otras zonas.
lo que incrementó la importancia de puertos como Tuxpan y Tampico. Las reformas borbónicas sentaron las bases para la configuración del estado de Veracruz, pero también generaron las tensiones que junto con la guerra de independencia forjaron su carácter. Aún después de la firma de los tratados, las luchas continuaron, culminando con la expulsión final de las fuerzas españolas y el nacimiento de un nuevo Estado en un contexto de constantes luchas y reajustes. La primera constitución veracruzana de 1825 estableció un gobierno sobre una sociedad profundamente desigual. Geográficamente el Estado enfrentaba grandes desafíos. Su vasta extensión, numerosos ríos y la falta de vías de comunicación adecuadas hacían la gobernabilidad extremadamente difícil. A pesar de esto, Veracruz mantuvo una importancia estratégica para la nación, albergando las principales aduanas marítimas y controlando monopolios como el del tabaco y el palo de tinte, lo que lo hacía crucial para las finanzas federales. El siglo XIX fue un periodo de constante conflicto. Veracruz fue escenario de batallas contra intentos de reconquista española, la invasión francesa de 1838, la intervención estadounidense en el 47 y nuevamente contra las tropas de Napoleón III en el 63. Esta inseguridad externa e interna impidió la desmovilización de las fuerzas locales y militares que se habían formado desde la Guerra de Independencia. Tras la guerra contra Estados Unidos surgieron dos fuerzas armadas opuestas: las Guardias Nacionales, que defendían los intereses estatales, y el ejército, afín a los conservadores. Durante este periodo, la Guerra de Reforma, que va de 1858 al 61, fue un momento crucial. El gobierno liberal de Benito Juárez se trasladó al puerto de Veracruz, donde se dictaron las famosas leyes de reforma. Veracruz se convirtió en un verdadero teatro de guerra por su importancia estratégica. La Guerra de los Pasteles con Francia en 1838 resultó en el bloqueo y destrucción del puerto, obligando a usar otros puertos como Alvarado y Tuxpan. La posterior invasión estadounidense en el 47 también sitió Veracruz. Años más tarde, la intervención tripartita de Gran Bretaña, Francia y España en el 61 ocupó la aduana, aunque solo los franceses avanzaron hacia la capital del país. A lo largo del siglo, la prensa se consolidó como una fuerza en la opinión pública. La primera publicación, La Gaceta, era un órgano comercial, pero en las décadas siguientes surgieron numerosas publicaciones partidistas que fomentaron una cultura de lectura y debate. La economía veracruzana mostró dos periodos distintos: una fase de retroceso entre 1820 y el 80, marcada por la disminución en la producción de azúcar y la pérdida del monopolio del tabaco. Sin embargo, un nuevo producto transformó la economía: el café, que se propagó significativamente después de 1850. La vainilla también se convirtió en un importante producto de exportación. A pesar de los desafíos, Veracruz fue pionera en la industria textil con la construcción de fábricas modernas en Orizapa y Xalapa, gracias a su ubicación estratégica y abundantes recursos hídricos. La llegada del porfiriato a partir de 1880 marcó una impresionante expansión económica. Se modernizaron los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos, y la industria se diversificó con fábricas de yute, cigarros y cerveza. Las exportaciones de café, tabaco y azúcar aumentaron, impulsadas por las nuevas tecnologías y la inversión. El crecimiento poblacional en Veracruz fue lento en la primera mitad del siglo, pero se aceleró con la estabilidad del porfiriato. Aunque las epidemias como la fiebre amarilla y el cólera azotaban constantemente, las mejoras sanitarias de finales del siglo ayudaron a controlar su impacto. Los centros urbanos coloniales de Veracruz, Xlalapa, Córdoba y Orizaba mantuvieron su importancia. La ciudad de Veracruz, aunque sufrió un descenso poblacional inicial debido a las guerras, creció de forma constante y se modernizó con la demolición de la muralla para combatir las epidemias. La llegada de inmigrantes, incluidos los atraídos por la demanda de algodón durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, contribuyó al crecimiento. Las reformas liberales de la época también impulsaron la educación pública. Aunque las escuelas se concentraban en las cabeceras cantonales, la creación de la Escuela Normal Veracruzana en Xalapa en 1886 fue un hito que sentó las bases para el futuro educativo del Estado. El siglo XIX fue un periodo de gran turbulencia política y militar para Veracruz. Sin embargo,
En medio de los conflictos, el Estado sentó las bases de su modernización económica y social, impulsada por las reformas y el crecimiento de la industria y el comercio. El Porfiriato de 1876 a 1910 marcó una modernización acelerada en Veracruz. La expansión de las vías férreas consolidó al Estado como la puerta de entrada y la salida de México. Se realizaron enormes obras en los puertos y se construyó la primera refinería del país en Mitatitlán, lo que anunció la llegada de la era del petróleo. La inversión en fábricas textiles en las zonas montañosas también impulsó un nuevo modelo de relaciones laborales, pero esta prosperidad industrial convivió con el autoritarismo. Las temibles celdas de San Juan de Ulúa servían como prisión para disidentes políticos. A pesar de las elecciones, el poder estaba firmemente controlado por las élites. La insatisfacción de la población creció y periódicos como los del Partido Liberal Mexicano se convirtieron en plataformas de oposición. La Revolución Mexicana, que impactó al país de formas diversas, se extendió por todo el estado. Un momento clave fue la invasión estadounidense de Veracruz en 1914, que además de dañar la ciudad, avivó los sentimientos nacionalistas. La presencia de las fuerzas revolucionarias en la ciudad radicalizó sus posturas, legislando sobre el reparto de tierras y adoptando una postura nacionalista y antieclesiástica. Esto convirtió a Veracruz en un campo de experimentación para las ideas más radicales de la revolución. El siglo XX en Veracruz fue un escenario de intensas luchas sociales. Las rebeliones indígenas, motivadas por el despojo de tierras, se mantuvieron activas, como las que estallaron en la sierra de Soteapán y Acayucán. Por otro lado, Veracruz fue uno de los estados más industrializados, y los movimientos obreros fueron un motor de cambio. Un evento crucial fue la huelga textil de Río Blanco en 1907, donde miles de trabajadores enfrentaron la represión del gobierno. El movimiento inquilinario de 1922 en el puerto de Veracruz, liderado por Herón Proal, surgió en una ciudad con condiciones de vivienda insalubres. La lucha por la organización sindical culminó con la formación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que fue clave para la nacionalización del petróleo en 1938. El movimiento campesino también se organizó de forma masiva con la creación de la Liga de Comunidades Agrarias por figuras como Úrsulo Galván, que fue fundamental para el reparto de tierras y el impulso de la reforma agraria. En medio de estos cambios, las mujeres irrumpieron en la escena pública. Desde principios de siglo participaron en clubes de apoyo a la revolución y se convirtieron en sujetos políticos. Veracruz fue un estado pionero en reconocer sus derechos, como lo fue en el decreto de 1917, que legalizó el divorcio, dándoles más igualdad y autoridad. Su participación en sindicatos y movimientos sociales, como el de las escogederas de café, se intensificó. Finalmente, la lucha por el sufragio les otorgó el derecho a votar y ser votadas a nivel municipal en 1947 y nacional en el 53. Después de la revolución, el poder en México se centralizó con la institucionalización de un partido de Estado, lo que hoy conocemos como el Partido Revolucionario Institucional o PRI. Veracruz, como otros estados, sintió el peso de esta centralización, donde las políticas se imponían desde el centro del país. El sistema político postrevolucionario se consolidó mediante la vinculación de grupos sociales, como sindicatos y ligas campesinas al gobierno, asegurando la lealtad de los líderes a cambio de puestos y políticas. Sin embargo, a finales del siglo XX, un proceso de liberalización y modernización política comenzó a tomar fuerza. La emergencia de partidos de oposición, como el Partido Acción Nacional o PAN, y las fuerzas de izquierda rompió la estructura monolítica del PRI. Las reformas electorales de la década de 1990 buscaron abrir espacios para una mayor representación política. Estos cambios han modificado el mapa político de Veracruz, rompiendo parcialmente el monopolio priista y vitalizando las libertades públicas. Pero a pesar de los avances democráticos, persisten desafíos como la manipulación electoral y la resistencia de los grupos de poder, un legado que continúa definiendo la vida política del Estado. Ahora hablemos de la tierra y el capital. El siglo XX en Veracruz estuvo marcado por un intenso debate sobre la tierra. A pesar de que la historiografía tradicional ha retratado las haciendas como lugares de opresión, las visiones revisionistas reconocen una realidad más compleja.
Si bien el sur del estado sufrió el acaparamiento de tierras por parte de grandes propiedades desde el siglo XIX, el centro de Veracruz experimentó una fragmentación, dando lugar a ranchos más pequeños. Las rebeliones campesinas no se debieron únicamente al despojo, sino también a la imposición de nuevos impuestos y la leva de jóvenes para el ejército. Una característica única de las haciendas veracruzanas fue su dependencia de trabajadores estacionales para cultivos como el café y la caña de azúcar, a diferencia de la mano de obra permanente de otras regiones. La Revolución Mexicana transformó radicalmente este panorama. Veracruz se convirtió en un estado de ejidos, con un proceso temprano de reparto de tierras que lo distinguió de otras partes del país. Aunque el ritmo de reparto disminuyó en los años 40, el proceso de expansión ejidal continuó, y para principios de los 90, los ejidos poseían casi 3 millones de hectáreas. La ampliación de la frontera agrícola, sin embargo, conllevó una deforestación significativa para dar paso a la agricultura y la ganadería. El siglo XX también trajo a Veracruz una segunda fase de industrialización y urbanización, que la diferenció en otros estados al generar una notable cantidad de ciudades de tamaño medio en lugar de una única capital dominante. La población creció de manera exponencial y la esperanza de vida aumentó considerablemente. La entidad experimentó un ligero aumento de población durante la Revolución, a diferencia del resto del país, y a partir de los años 60 se convirtió en un exportador de población hacia otras ciudades de México y de Estados Unidos. El siglo XX trajo consigo un crecimiento económico sin precedentes. La modernización de los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos, así como la construcción de la refinería en Minatitlán, fueron cruciales. La agricultura siguió siendo un pilar con productos como la caña de azúcar, el café y la vainilla, un producto muy cotizado en Francia. La industria textil, concentrada en el Valle de Orizaba, fue la tercera más importante a nivel nacional, a pesar de los conflictos obreros. Sin embargo, la libre entrada de telas extranjeras en los años 80 y 90 la afectó gravemente, provocando el cierre de fábricas. La producción petrolera fue un motor crucial. El descubrimiento de yacimientos en el sur y en la faja de oro en el norte atrajo inversores y mano de obra de todo el mundo, transformando por completo el paisaje. La nacionalización de la industria en 1938 fue un hito histórico. La construcción de complejos petroquímicos en el sur en los años 70 y la generación de energía eléctrica, como en la central nuclear de Laguna Verde, también generaron empleo y alteraron la fisonomía del Estado. A pesar de la bonanza, al final del siglo, la economía se vio afectada por la crisis petrolera, la disminución de su importancia como producto de crudo y la reestructuración económica que llevó al cierre de fábricas. Al inicio del siglo XX, Veracruz poseía un vasto y diverso paisaje natural. Sin embargo, este siglo presenció las transformaciones ambientales más significativas en la historia del Estado. El crecimiento demográfico, la urbanización y la industrialización generaron una intensa presión sobre los ecosistemas, con cambios en el uso del suelo, pérdida de bosques y agotamiento de recursos naturales. La población veracruzana se disparó a lo largo del centenario. Si en 1900 había solo 11 habitantes por kilómetro cuadrado, al final del siglo la cifra se acercaba a los 100. Este crecimiento fue impulsado por el reparto agrario, los programas de colonización y las migraciones internas. Aunque el crecimiento demográfico fue lento, durante la revolución se aceleró de 1940 al 80, lo que ejerció una enorme presión sobre el medio ambiente. Las regiones menos pobladas al norte y sur del estado, conocidas como la Huasteca Alta y el Papaloapan, experimentaron los mayores cambios en su paisaje. En la Huasteca, por ejemplo, lo que fue la selva tropical más septentrional de América se transformó en un centro de producción petrolera, alterando por completo su fisonomía. La llegada de las compañías petroleras extranjeras a la Huasteca a principios de siglo fue un punto de inflexión. La explotación del petróleo impulsó el desarrollo de la agroindustria y las vías de comunicación. Un evento emblemático fue la explosión del Pozo Dos Bocas en 1908, que demostró el enorme potencial del subsuelo. En el sur de Veracruz, la expansión petrolera se intensificó en los años 70 con la construcción de complejos petroquímicos, lo que atrajo a miles de personas en busca de empleo. Pero la transformación más visible fue la deforestación.
La expansión de la frontera agrícola y ganadera fue una consecuencia directa. En los años 70, Veracruz era un importante productor de cultivos básicos, pero con el tiempo la superficie dedicada a estos cultivos se redujo a la mitad, mientras que la destinada a cultivos comerciales como la caña de azúcar y los cítricos aumentó. La ganadería en particular tuvo un papel central en la alteración del paisaje. Entre 1950 y 70, el ganado se duplicó y para la década de los 90, casi 3 millones de hectáreas de selva húmeda se habían convertido en pastizales. Este crecimiento implicó una pérdida significativa de selva, con una tasa de deforestación que era un tercio de la nacional. El agua y los ríos del estado también sufrieron la transformación industrial. La industria azucarera, el sector más importante del país, demandaba grandes cantidades de agua y generaba residuos. De igual forma, la zona industrial de Orizaba, con sus fábricas textiles, cerveceras y químicas, impactó al Río Blanco, considerado en los años 80 como uno de los más contaminados del mundo. Hacia finales del siglo XX, la superficie dedicada a la agricultura y los pastizales había crecido enormemente, mientras que las selvas y los bosques habían disminuido de manera significativa. La industrialización en Veracruz fue impulsada por el capital, las condiciones naturales y la mano de obra. A lo largo del siglo, el Estado aumentó su riqueza y mejoró la esperanza de vida de su población, pasando de ser una economía eminentemente agropecuaria a una en la que la mayor parte de su fuerza laboral trabajaba en el sector servicios. La entidad, que en los años previos a la Revolución Mexicana había sido receptora de población, se convirtió en una expulsora neta a partir de los años 80. La industrialización y la dependencia de la tecnología y los combustibles importados fueron elementos que marcaron el desarrollo de la entidad. La diversidad cultural de Veracruz, con su geografía alargada y variada, ha propiciado un desarrollo cultural único donde las regiones a menudo se desconocen entre sí. Esta diversidad se remonta a tiempos prehispánicos con el asentamiento de al menos 8 grupos étnicos. A lo largo de la historia, a esta mezcla se sumaron migraciones de europeos y africanos, haciendo imposible una única definición de la cultura veracruzana. Las rutas comerciales principales se consolidaron con la construcción de dos líneas ferroviarias clave que conectaban el puerto de Veracruz con el centro del país, mientras que las cuatro ciudades más importantes, Veracruz, Orizaba, Xalapa y Córdoba, prosperaban. Las regiones del norte y sur tenían un desarrollo urbano menor, aunque compensaban con una cultura tradicional más rica, manifestada en fiestas, música y danza. La modernización del Estado, impulsada por la economía mundial, lo convirtió en un destino para migraciones internacionales y nacionales. Miles de personas de otras partes de México y del extranjero llegaron, enriqueciendo el ya diverso perfil cultural de Veracruz. La influencia de los migrantes fue notoria. Los cubanos influyeron en la industria azucarera y la música popular con sus sones. Los italianos se asentaron en colonias agrícolas como Manuel González y los franceses introdujeron nuevas razas de ganado. Los libaneses se dedicaron al comercio y la migración más antigua y numerosa fue la de los españoles, que dejaron una huella notable en la cocina y el carácter del puerto. La industrialización también generó nuevas identidades. En el valle de Orizaba, la industria textil atrajo a migrantes de otras regiones, que tuvieron que adaptarse a la disciplina industrial. En el sur, la explotación petrolera atrajo a personas de todo el mundo. La diversidad cultural de Veracruz se manifiesta también en sus complejos culturales regionales. La ciudad de Tlacotalpan experimentó un renacimiento cultural gracias a la revitalización del son jarocho. El puerto de Veracruz, destacado por su vitalidad y por ser un epicentro del afromestizaje con influencias ibéricas y cubanas que le dan un carácter único. Xlalapa, por su parte, asumió su primacía cultural por la fundación de la Universidad Veracruzana en 1944. Definir a Veracruz y a sus habitantes es un desafío debido a la multiplicidad de raíces y procesos históricos. La cultura veracruzana no es singular, sino una amalgama de múltiples etnias y culturas que han aportado elementos diversos a sus identidades. A lo largo de su historia, el estado de Veracruz se ha forjado en la intersección de culturas, conflictos y paisajes. Desde las civilizaciones prehispánicas hasta el auge del siglo XX,
Sus tierras han sido testigos de una constante transformación social y económica. Los desafíos del pasado, como las guerras y las migraciones, han dejado una huella profunda, pero también han enriquecido la identidad de su gente. En la actualidad, Veracruz es una amalgama de estas historias, donde el legado colonial y las luchas revolucionarias conviven con la modernidad y los nuevos desafíos. La cultura veracruzana no es singular, sino el vibrante resultado de un pasado multifacético que a través de sus tradiciones, sus ciudades y su gente siguen escribiendo su propio y complejo destino.